dos veces por semana. Un poquito. Pero así empezaron, ojalá, ahora Besat Hashem. Bueno, hola Jai, ¿cómo están? Qué bueno, Baruch Hashem. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Nosotros dijimos... bueno, ya explicamos todo lo que dice, bueno, no todo. Tratamos de explicar un poquitito lo que Hazal explican sobre si es correcto o no es correcto hacer un usufructo, es decir, tener algún beneficio del estudio de la Torah que uno tiene. Y tratamos básicamente de checar la parte halágica, lo que dice Shulchan Aruch, de que en verdad sí se puede, porque realmente es algo que la Torá se tiene que mantener en el mundo. Y si nosotros no mantendríamos a los kolelim y a la gente que está estudiando Torá, esa gente a la fuerza no pudiera estudiar Torá, tendría que dedicarse al comercio o a otra cosa, y no habría Torá en el pueblo de Israel. Y leímos de adentro de Shulchan Aruch lo que Jajamim nos dicen. Si es verdad el concepto que el Rambam, el Maimónides trae, que no es correcto y no hay que hacer, y él mismo lo cumplió con su vida personal, porque él no se dedicaba básicamente a cobrar por sus enseñanzas de Torah, sino él tenía un sustento como médico, que la verdad es que le fue bastante mal. La que tiene la oportunidad de leer en algún momento la vida del Rambam, que tuvo una vida muy, muy sufrida, él tenía un hermano que dijo, vamos a hacer como una sociedad entre Isahar y Zebulún, yo te mantengo y tú estudias y tú das clase y eso, y en un buen momento el hermano fallece y él se quedó mamash sin nada. Fue una situación muy difícil, después pobrecito se quedó viudo, no sé, tuvo una vida muy, muy difícil. Entonces, bueno, nosotros tratamos de explicar básicamente, lo que me parece que me faltó es un drush, no es mamash una cosa de explicación básica, sino es como es un drush, es como una explicación que se aumenta. El Pirkei Avot en la Mishnah Zain dice que la Torah, la persona no puede usar a la Torah ni como una corona, ni como un cardón. Cardón lajporba. Y nosotros dijimos que básicamente cardón tiene dos connotaciones en el Tanaj. A veces se usa como pala y a veces se usa como hacha. Hay diferentes cosas como se usan. Entonces, Rabbi Tzadok Cohen Milublin, uno de los grandes del Hasidut, dijo, ¿cómo podemos hacer las paces entre entender el uso de una pala y el uso de una hacha? Son dos completamente diferentes. La pala se usa para cavar, el hacha se usa para cortar. Entonces, el Rab dice una cosa muy bonita, y el Rab dice, eso va a depender mucho de ti. ¿Cuál es el uso de que tú le des a la Torá? Esa Torá te va a regresar a ti. Si la usas como pala, como una cosa que te ayude a cavar, para plantar, para hacer una cosa, para hacer una construcción, o vas a usar tú la Torah como un hacha que sirve para cortar, para lastimar a otras personas, para hacer daño. Bueno, el hacha también tiene una cosa positiva, pero básicamente es la que corta. Eso es según como tú te manejes con la Torah, para ver qué es lo que la Torah va a hacer lo mismo. La madeta, y ahí acaba en la Mishnah Zain, Kola nene medibre Torah, Notel Hayab Milaolam. Toda persona que tiene provecho de la Torah, la explicación superficial es, debería de morirse. Y el Admur de Slonim lo que dice es, no es que uno se va a morir por eso, porque esto no es un castigo tan grande que amerita la muerte. Notel Hayab Minaolam, tenemos que explicarlo de otra manera, está sacando de su vida en el mundo. Es decir, si una persona no le da a la Torah el valor adecuado que tiene que tener la Torah, lo que está haciendo él consigo mismo es eso, Notel Hayab, está desperdiciando su vida utilizando la Torah, en lugar de que sea algo que lo llene espiritualmente, que lo haga ser mejor persona, está usando la Torah para tener un beneficio. Entonces, indirectamente está haciendo un negocio muy malo con su propia vida, porque en lugar de usar la Torah como algo que le alarga la vida, indirectamente, no sé, si una persona tiene una mercancía que vale 10.000 millones de dólares y la vende por 2 pesos, está desperdiciando toda esa mercancía, porque es una mercancía que vale mucho. Entonces el Rav de Slonim dice lo mismo, la Torah no tiene un punto comparativo de que tú puedes decir, bueno, yo vendo mi Torah a 10 pesos, vendo mi Torah a 20 pesos. Entonces,
si una persona utiliza la Torah para tener una cosa personal, está limitando, está profanando esa Torah tan grande que la persona es el acceso, el pase a todo un mundo infinito por algo que es algo limitado. Eso es lo que quiere decir Notel Hayab. Muy bien. Vamos Ahora, una pregunta. ¿Esto de qué hacen los niños? De que les pagan por los exámenes y por pasarlos. son incentivos, son incentivos. Esas son cosas que a los abrejín también, no es a los niños también. Los colelín también utilizan ese tipo de incentivos para hacer que los abrejín lleguen temprano, les dan premios, si llegas todo el mes hasta tal minuto, se te aumenta un extra, exámenes que hacen abrejín también se les paga. Eso no, el hecho que se hace eso son como incentivos, como en las empresas, ¿viste? Te tocó en Costco, bueno, yo hace 1000 años que no voy a Costco, pero hace mucho cuando a veces iba, ponen un cartel que digan el empleado del mes, el cuadro de honor de los empleados. Son incentivos que hacen que la persona quiera hacer. Esas cosas entrarían en el Begeder dentro de la parte de la cobranza del sueldo que tiene una abrej, que nosotros explicamos que no es que se le está. De hecho, tu hija Esther creo que fue, dijo que eso que una abrej cobra, no está cobrando que está estudiando Torah. Está cobrando que si él no estaría ahora estudiando Torah, no sé, estaría vendiendo, los hermanos de tu yerno venden lentes de contacto, ¿no? Estaría vendiendo, creo que yo le compré algunas veces. By the way, es bastante más barato que en otros lugares. Vendería lentes de contacto y sería un desperdicio, un Talmid Jajam, que en lugar de estar dando de su vida al crecimiento de la Torah en el mundo y en México, Bifrat, esté vendiendo ladrillos o material de construcción o lo yadatma. Entonces, se llama Shar Batalá. No es que se le paga a esa persona, te pago porque estudias Torah, sino te pago tu hora, que no estarías ahora haciendo otra cosa, que estés estudiando Torah. Eso sería en el caso de una persona que estudia. En el caso que una persona enseña, no tiene que ser tan conflictivo para nosotros entender eso, porque te está dando un servicio. Nadie se conflictúa cuando va al médico y el médico te dice son 1.500 pesos, 15 minutos que te revisó la garganta. No entra nadie en conflicto porque el señor estudió, se mató estudiando, tiene que pagar una renta en el consultorio. Ya es que te cobre, ni modo que no te cobre. Entonces, el hecho que un rab está con la Torah, ahí entra el conflicto. El conflicto entra en el Rashi que leímos de Bartenura, que Rashi ahí explica que Moshe Rabenu se paró con los Yudim y dijo, yo aprendí Torah de Hashem y Hashem no me cobró, entonces yo les enseño Torah a ustedes y tampoco cobro. Entonces, que eso fue la vida de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu tenía esa shita de que no se cobra, pero nosotros vimos en Naví con Elisha que hay dos corrientes, es decir, no, Elisha tampoco no es que cobraba, pero la Yunamit le hizo una casa, le puso un cuarto, le puso mesa, silla, y Elisha no le dijo, no, de ninguna manera yo voy a entrar a ese cuarto. Elisha se sintió muy a gusto, estaba muy contento, hasta el punto que le dijo, te quiero retribuir ese jefe tan grande que me hiciste. Entonces son cuestionamientos que se hacen. Lo que sí es importante que no... lo que no es correcto, que básicamente lo que aquí esta Mishnah está planteando es, yo me voy a hacer un Talmid Jajam porque es más fácil ganar un dinero siendo Talmid Jajam que parándome todas las mañanas a Batiquín y tener que ir al centro y a lo mejor hay cosas ahí que no me gusta, entonces por una comodidad personal mía usufructúo con la Torah que yo sé. Eso es lo que no sería correcto. Pero bueno, ¿qué más? Yo creo que con esto ya. La verdad es que Hazal se extienden mucho y hay todo majlokot muy interesante sobre este tema de que sí se puede tener aná o no se puede tener aná, pero bueno, básicamente me parece que nosotros tomamos los puntos más importantes. Vamos a la Mishnah Het. Rabbi Yossi dice, Kola mejabe de Torah, gufó mejubada la brío. Toda aquella persona que respeta la Torah, su cuerpo es respetado con la gente. Vejola mejalele ta Torah, y toda persona que profana la Torah, su cuerpo es profanado con la gente. Entonces vamos a entender primero qué quiere decir respetar y a qué cosa se refiere respetar. Entonces dice el Bartenura, Adoresh
a Haserot Vayeterot Shebatorah. No es pararse cuando sacan el Sefer, que eso es por supuesto un signo de Kabod a Torah, sino aquí el Bartenura va a un nivel un poquito más elevado y dice aquellas personas que estudian aspectos de la Torah. Por ejemplo, a ver, ¿por qué esta palabra en la Torah está escrita con Yud? ¿O por qué no está escrita con Yud? O si aquí hay que ponerle una Hei o no ponerle una Hei. Doresh hace derashá de las Haserot Vayeterot Shebatorah. Entonces está demostrando Maré Tam Alcohol Kotz Bekotz. Muestra que cada signito, cada dibujito que tiene cada letra del Sefer Torah tiene un motivo de ser. Entonces está ensalzando a lo que es la Torah. Lomar, ¿qué es lo que está demostrando? She'ein davar levatalá, que la Torah es perfecta y que si en este caso esta palabra fue escrita con esta letra Dafka y no fue escrita con otra letra, tiene un motivo. Quiere decir, la Torah es muy valiosa, tiene su motivo de ser. Ve'ein leja, dice el Bartenura, y no tienes kabod gadol mise. No hay algo que enaltezca a la Torah más grande que eso. ¿En qué sentido? De que la persona dice, estoy analizando hasta ese detalle, y significa que todo es importante. No sé, seguramente les habrá tocado gente que es Hasid o son muy seguidores de algún rap que es muy grande, interpretan si el rap movió la mano para aquí o si el rap movió la mano para allá. ¿Eso qué significa? Que para esa persona, ese rap es una persona que tiene un nivel de espiritualidad tan grande que si movió el dedo así para aquí o así para allá, tiene algún motivo que significa que es alguien que es importante. Amejabé, Einami, entonces, ¿qué estamos diciendo? Por supuesto que Amejabé Sefer Torah. Si la Mishnah esta se refiere que una persona estudia detallitos de la Torah, se llama que Amejabé de la Torah, por supuesto que una persona que se para delante de un Sefer Torah, o los Lomdea Torah, o las personas que son estudiosas de la Torah, de Oskimba y se dedican al estudio de la Torah, Kolelu Bichlal Mejabed Torah, todas estas personas están incluidas adentro del grupo que se refiere Lejabed la Torah. Entonces, bueno, aquí surge la pregunta que hemos hecho en diferentes Mishnayot. Nosotros sabemos que estamos estudiando el Pirkei Avot. El Pirkei Avot es conocido, así se llama. ¿Cómo se define el Pirkei Avot? Como un libro milé de Hasiduta. Son cosas que son más de lo que una persona tiene que hacer. No es algo que es alajá. Alajá estudiamos de Shulchan Aruch. Pirkei Avot son consejos de que es bonito, no es alajá. Aquí el Pirkei Avot, en algunas Mishnayot de Pirkei Avot, está trayendo temas alágicos. Esto del respeto a un Sefer Torah o el respeto a un Talmid Jajam es un alajá. No es un consejo. Yo te doy un consejo, respeta a una Torah. Es un psak ilhatí. ¿Y qué quiere decir eso también? De que el cuerpo, si respetas, tu cuerpo es respetado, y si profanas, tu cuerpo es profanado. ¿Qué viene a decir bien? Entonces, tenemos que entender primero que a veces lo que el Rab se destacó en esa Mishnah es porque tiene algo muy especial que tiene que ver con él. ¿Quién era este Rabbi Yossi? Rabbi Yossi era un jajam conocido en la Mishnah, en diferentes cosas, por ejemplo, en Bereshit Rabbah y en otros lugares, que Rabbi Yossi a veces tenía conversaciones con Goim que le preguntaban cosas de la Torah. Y a veces uno puede tener dos approaches cuando pasa esto. La verdad es que él no tenía conversaciones de esto de Torah con cualquier Goy. Era, por ejemplo, el caso que vamos a traer ahora es el caso de una matronita. Una matronita es una emperatriz, es una persona que estaba casada con alguien de dinero. Caniré que en la época del segundo Bet HaMikdash o post destrucción del segundo Bet HaMikdash, muchos emperadores o gente romana, cuando veían a Talmidei Jajamim, veían su conducta, veían cómo se portaba, se acercaban con ellos y les hacían algunas preguntas de religión. Entonces, cuando sucede una cosa así, nosotros podemos reaccionar de dos maneras. No le explicamos a ese goy eso, porque igual a él que le importa. Un goy tiene que cumplir, lleva mitzvot de Noah.
Con eso es enough, es suficiente, no necesitas saber más. ¿Para qué le explicamos? Rabbi Yossi tenía otro approach. Rabbi Yossi le explicaba, que cuenta aquí el Midrash, le hacía diferentes preguntas. De Rabbi Yossi allá a la onela, le contestaba, le explicaba cuál es la lógica de las mitzvot. Y nosotros podíamos decir para qué él le tenía que hablar con una goyá, para qué él necesitaba explicarle. De hecho, ella, mientras cumpla 7 mitzvot de Nenoa, ya con eso es la insuficiente. Es suficiente. De todas formas, él le contestaba. Entonces, ahora, y si la pregunta que le hacían estas personas, el Rab no le encontraba una explicación así bien, buscaba cómo convencerla de la lógica de las mitzvot, algo que no hay ninguna necesidad de hacerlo. Y ahora, entendiendo esta Mishnah que él dice, ahora entendemos por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque él entendía que si una persona ve la lógica y entiende esas cosas, entonces eso va a provocar en él un mayor kabod a la Torah. Entonces él tenía miedo de que la Torah de Am Israel, si él no la va a explicar como tiene que ser, Hasbe Shalom podía ser un zilzul dentro de los goyim. Entonces él dijo, mejor le voy a explicar bien para que ella te jabe de Tatora. Muy bien, ¿qué es esto? Kola me jabe de Tatora. Entonces es algo, no es nada más con Yehudim, también es con Goyim. ¿Qué es esto de Gufo Mejubad? ¿Qué es su cuerpo? Entonces ahora entendemos. Sí, lo que nosotros estamos hablando es que no nada más una persona respete la Torah en nuestro ambiente, sino que una persona también se preocupe que el goy también respete la Torah. Entonces, el approach que un goy puede entender es que si tú como goy respetas la Torah, tu cuerpo también va a ser respetado. ¿Por qué? ¿Qué le vas a explicar a un goy que el Yehudí tiene un pedacito de Hashem y de que es un gele que lo cami mal, todo eso? Al goy le puedes explicar un tema corpóreo, un tema del cuerpo, porque el goy entiende, hay religiones que entienden que hay vida después de la vida, pero si ese goy no es religioso, entonces a ese goy lo que le tienes que explicar es que si tú respetas el mínimo de la Torah, también tú como persona te vuelves respetada, ¿no? No hay que irse toda la parte espiritual. Incluso el cuerpo de la persona es un cuerpo que está respetado. Por eso dice, Akola mejabed de Torah gufó mejubad a la briot. Briot son creaciones, no está hablando su cuerpo es respetado por Hashem o su cuerpo es respetado por los otros Yudim. Briot son criaturas en generales, un perro, un gato, todas y nosotros lo hemos visto eso en situaciones de que, no sé, cuando a Daniel lo echaron al este de los leones a Daniel no le hicieron nada, porque el animal, y eso Hashem se lo dijo a Adán y Jabá cuando los creó en el 6º día, les dijo, Urdu, Birgat Ayam, Redú quiere decir bajar, y Redú, Rodé quiere decir también gobernante. Y Rashi ahí trae en Bereshit y dice, ¿por qué la Torah utiliza la Shon Ridui de gobernar con la raíz etimológica de Laredet, Yud Resh Dalet, el Shoresh, que es como bajar, porque eso depende de la persona. Si tú como persona te comportas en un nivel espiritual elevado, el animal cuando te ve entiende que eres diferente al resto. Si una persona se comporta como un animal, entonces el animal ve a la persona como animal, no la ve como que tiene un gele que lo ca mi mal ni nada. Entonces, de ahí se entiende, obviamente que fue un milagro grandísimo, porque un animal salvaje, un león, como estos Reshaim tenían acostumbrados a los leones que no les daban de comer, cuando veían un pedazo de carne, para el león, Daniel no era para un león en un caso normal, Daniel no era no sé, un árbol. Y Daniel eran varias chuletas juntas para él. Pero, y obviamente que Hashem hizo un milagro grandísimo, pero ese milagro grandísimo tenía una base de que para el león, Daniel eran muchas chuletas, pero eran unas chuletas intocables. Eran unas chuletas que tenían un aura, una cosa especial que él no las podía tocar. El hambre continuaba en él, pero Hashem rompió las leyes de la naturaleza de que a él, por lo que él era, no le pudieran hacer nada. Lo mismo cuenta el Midrash, cuando Moshe y Aarón entraban a hablar con Paró, era muy inaccesible poder entrar a hablar con Paró.
había muchas murallas y había muchos animales salvajes que cuidaban la entrada. Pero así dice el Midrash, cuando Moshe y Aarón pasaban, en primer término las paredes se levantaban, porque Paró era un enanito. Si realmente las medidas, y el Midrash, a veces quiere decir algo el Midrash, no es a la fuerza que sea de verdad así, podría ser así, pero tenía menos de 1 metro, este Raya medía. Entonces él había hecho las cosas a la medida de él, y Moshe medía 4 metros. Entonces, cuando Moshe tenía que entrar, las paredes se despegaban del piso para la altura de Moshe, para que Moshe no se tenga que agachar. Y todos los animales salvajes que estaban ahí, así dice Midrash, cuando Moshe y Aarón entraban, les lamían los pies. Eran como gatos mansitos, que no, porque Moshe y Aarón era lo que representaban. Pero el hidush aquí es que en el sentido de que el cabot de la Torah le da a la persona shemejade de la Torah, a esa persona que entiende el valor tan grande que tiene la Torah, que todo él también se vuelva un ser mucho más respetado, y no a niveles espirituales, sino a niveles mamash físicos, ¿sí? Y lo mismo al revés, si una persona mejale la Torah, si una persona desprecia la Torah, él mismo se vuelve un ente despreciable. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si yo respeto la Torah, no nada más la voy a respetar, voy a tratar que otras personas también la respeten. Y si yo voy a tratar que otras personas también la respeten, a lo mejor en el fondo también yo la voy a cumplir. No nada más la voy a respetar. Hay gente muy respetuosa que no cumple, pero que se ocupa que esa persona que sí cumpla sea respetada. Entonces él automáticamente recibe parte de ese respeto también. No es algo que nada más eso a lo que él respeta se respeta, sino él mismo también se vuelve un ente más respetable. Y lo mismo, al revés, si una persona desprecia la Torah, desprecia a los estudiantes de Torah, desprecia todo lo que tiene que ver con Talmud Torah, su estilo de vida de él en algún momento no va a poder tener tanto lineamiento respetuoso. Entonces, en algún momento, su propio estilo de vida va a hacer alguna trampita por aquí, va a comportarse de alguna manera no bonita por allá. Entonces, en el fondo, él mismo se transforma en una persona no respetada. Ok, ahora, Jajamim aumentaron a esto enseñanzas de que acá no estamos hablando nada más de respeto a una persona que estudia Torah o el respeto a un Sefer Torah. Por ejemplo, ahora Besat Hashem, que ya dentro de muy poco, esperemos, ya se pueda reintegrarse a la vida normal, de ir al Beta Knesset y de ir a las personas que, no sé, mujeres si van al Knis acostumbran a ir a escuchar el Sefer o lo que sea, hay que tener Bijlal, hay que tener un respeto especial en el Beta Knesset, es una casa de Hashem, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, en el momento que sacan el Sefer Torah y todo eso, y la Gemara, hay una Gemara que dice, me parece la gente de Babel muy tonta que se levanta delante de un Sefer Torah y no respetan a los Talmidei Jajamim, que son Sifrei Torah caminando, como debe de ser. Tipo el Sefer, sí, y uno puede ver que las mujeres tienen como un tema especial con el Sefer, y cuando corren las cortinitas en los knises, incluso personas a lo mejor que están un poco alejadas, se tapan su pelo y extienden las manos y hacen pedidos con un cabot muy grande, pero ese cabot tiene que ir de la mano también con una coherencia de que seguro que la Torah hay que respetarla, pero también a los Talmidei Jajamim, que son Sifrei, así dice la Gemara, son Sifrei Torah caminando, también hay que respetarlo. No nada más el Sefer Torah Beatzmo, sino la gente que practica la Torah, también hay que respetarla. Al margen de que aquí no habla nada más de un respeto al Sefer Beatzmo, sino se habla un respeto en general a cualquier libro de Torah, no sé, tratar de no ponerlos al revés, tratar de tener, si uno apoya un libro arriba del otro, que tenga un orden. El Sidur puede estar arriba de un Humash también porque tiene psukim de la Torah y todo, pero cuanto más viejito, vamos a decir, es ese libro, primero tiene que estar, un Humash debería estar arriba de un Teilim, pero el Sidur sí se puede poner arriba de todos porque tiene palabras de Torah y de todos. Pero no sé, si se cae Hasbe Shalom, darle un beso. Libros que tienen palabras de Torah con el nombre de Hashem requieren de Genizá, de un cuidado en especial. No se cuentan, por ejemplo, del Steipeler, el papá de Rabbe
Haim Shlit hasta los 120 años, bueno, Ibadele Haim, su papá ya falleció, me parece que por el 80 y pico, que él, no sé, vamos a decir, estaba estudiando y quería consultar con un libro en el librero. Y sacó un libro y no era ese tomo, vamos a imaginarlo, no sé, quería checar una alajá en Shulchan Aruch. Entonces el Shulchan Aruch tiene tomos. Y se confundió de simán y agarró el simán que habla de Rosh Hashanah cuando él quería checar una alajá de Pesa. No, yo estoy inventando, no sé ni en qué parte está cada cosa. Vamos a suponer que Rosh Hashanah está en un tomo y Pesaj o Purim está en otro tomo. Si ya él se había sacado el libro, dijo Haram, que es un desprecio para el libro que lo saco y no lo uso. Entonces cuando lo sacaba y se daba cuenta que no era, estudiaba 1, 2, 3 alajot de ese libro, le daba un beso y lo guardaba, para que no sea un zilzul, una falta de respeto a lo que es el kabod. Y nosotros cuando hablamos ampliamente de lo que es un tema de Kiddush Hashem y de Hilul Hashem, dijimos que la mitzvah más importante que tiene un hombre Yehudí es Talmud Torah, ¿no? Pero después dijimos, hay una mitzvah más grande que Talmud Torah, que es Kabod Talmud Torah. Es decir, bajo cualquier circunstancia una persona tiene que estudiar Torah, pero hay una circunstancia que exenta a la persona de estudiar Torah. ¿Cuál es? Cuando hay una situación que impide estudiar Torah. Por ejemplo, un olor feo. Y quisiera compartir con ustedes en el Shulchan Aruch, así como la otra vez estudiamos el Shulchan Aruch de adentro, el Biur Alajá, que es la explicación del Hafetz Haim. El Hafetz Haim hizo 2 explicaciones del Shulchan Aruch, lo que es muy conocida, que se conoce como Mishnah Brura, y el Biur Alajá, ¿sí? Que explican algunas cosas. Entonces, hay dentro de las alajot que habla el Shulchan Aruch sobre tefilá y todas esas cosas, está el simán. El Shulchan Aruch está basado no en capítulos, sino en simanim. Simanim sería señalizaciones, señalización 1, 2, 3, 4. En el simán Pegimal, en el simán 83, son alajot del beta quise, alajot del baño, bekriyat shema, cuando se dice el shema. Entonces dice, asur likrot, no se puede decir kriyat shema, keneget beta quise yashan, afilu pinu mimeno atzoa. ¿Cómo es? Tenemos que entender un poquito. A lo mejor nos conflictúa esta alajá, porque nosotros, Baruch Hashem, ya nacimos y crecimos en épocas donde las casas tienen su propio baño. Pero en la época de aquí, de Rabbi Yosef Karo, las casas no tenían baño. De hecho, entre paréntesis, la Gemara dice, ¿quién se llama una persona que es rica? Eizeu Ashir. Nosotros conocemos el de Pirkei Avot, Eizeu Ashir, Asameach Bejelko, ¿no? Está bien. Pero Eizeu Ashir, la Gemara dice, Misheyesh lo beta quise karov le beto. La gente que tenía la oportunidad de tener un baño y no tenía que irse 4 o 5 kilómetros para pasar al baño a algún campo desolado, ya se llamaba que él era una persona que económicamente estaba bien. Entonces, para que valoremos, ¿no? Entonces, hay todo un tema alágico. ¿Cómo haces en el patiecito de ahí atrás de tu casa? Se hacía un hoyo y la persona pasaba ahí al baño, después la tenía que tapar. Pero, ¿qué pasa si hay un olor desagradable? No se puede decir Kriyat Shema en esa situación. Eli, estoy leyendo el de arriba todavía de Rabbi Yosef Karo, que she'ein lo mechitzot. Estamos hablando en un caso de un baño que no tiene una pared, no tiene una cortina, no tiene nada. Abalim yeshlo, pero si tiene una cortina o algo, afal pi sheyesh botzoa, incluso si hay lo que se hace del baño y no huele así muy feo, que ahorita que es lo que va a explicar acá, entonces no hay Hoshesh y sí puede decir el Shema. Nos vamos a ir al Biur Alajá, donde dice, trae diferentes opiniones. ¿A dónde está? Dice, Lefizen irá, a mí me parece, dice el Hafetz Haim, que en Ayarot, Ketanot, en ciudades chiquitas, en Kolejat Betakise Kabua, la gente no tenía oportunidad de tener un baño detrás de su casa. Entonces hacían como una basinica, una cosa así, y ahí había. Y aquí dice una cosa muy, muy importante. Y a mí me tocó ver, dice el Hafetz Haim, gente culta de Torah que no se cuidaba y tenía un cuarto con esta basinica, que incluso esta basinica estaba vacía,
pero dentro de ese mismo cuarto habían libros de Torah puestos. Y esto es una cosa muy mala y muy feo hacer así. Y el Hafetz Haim se expresa en un lashon en arameo, que yo no sabía lo que es y pregunté, Shakle le misrapse. Es un lashon muy duro que quiere decir que reciba el castigo que se merece. Una persona que no se cuida y tiene libros de Torah, a lo mejor en un lugar donde hay una situación de olor feo de un baño, en este caso que no habían baños mamash, pero parece que había una basinica, incluso que estaba tapada, incluso que no tenía nada adentro, en el mismo lugar que había libros de Torah. El Hafetz Haim estaba muy, muy enojado. Ahora, cuando uno lee esto, se pone a pensar y dice, si el Hafetz Haim se vio obligado a escribir esto, conociendo, el Hafetz Haim era un Talmid Jajam o no, muy Talmid Jajam, y él sabía perfectamente que antes de escribir una declaración pública, lo más probable es que él haya ido con estas personas, que él vio que está haciendo esta cosa, y le haya dicho, oye, lo que estás haciendo no es correcto, no puedes tener libros de Torah en la misma habitación donde hay una basílica, no es cabot. Entonces, estoy imaginando yo, no sé, aquí no dice nada, seguramente lo hizo el Hafetz Haim eso, y seguramente estas personas que lo hacían, le decían sí, jajam, y no hacían nada. Entonces, de alguna forma, el Hafetz Haim tuvo que verse obligado a tener que escribir esto en su explicación de Shulchan Aruch y decir, esto está muy mal y merecen muy, muy duro un grande de Israel que siempre uno trata de buscar una parte positiva y un approach positivo, no se expresaría de esa manera. Ebe Omer significa que si el Rab se vio la necesidad y en la obligación de expresarse de esta manera es porque no lo pelaban y era una cosa muy, muy, muy fuerte. Entonces, dice aquí, la gente tzarich leizaer shelo likrot, no nada más decir tefilá, ni siquiera tampoco leer uledaber de libre Torah, ni siquiera hablar cosas de Torah, behatzer, en un patio que la persona donde está parada puede llegar a ver esta cosa del baño. ¿Sí? Es una cosa que a veces una persona no le pone mucha importancia. Hablando de esto, de este lashon que utiliza el Hafetz Haim que dice Shakle le misrapse, es decir, que reciba el castigo que se merece. A ver si se acuerdan, creo que el año pasado, no me acuerdo cuándo hablamos nosotros, que la Gemara cuenta el caso de un Cohen Gadol que no era un buen Cohen Gadol, que ¿cómo se llamaba? Isahar Ish Kfar Barki, que una vez había una discusión entre el rey Yaná y su esposa, ¿qué es más rica? Si la carne de borrego o la carne de cabra. Entonces la reina decía que la carne de borrego y el rey decía que la carne de cabra. Estaban aburridos, no había WhatsApp, no había computadora, no había nada en esa época, no sabía sobre qué discutir. Entonces dijeron, ni tú ni yo, vamos a preguntarle a un Cohen Gadol, que el Cohen Gadol es un gran medín en chef, en carne, a ver qué carne es mejor. Ellos entendieron que el Cohen Gadol entendía, porque el Cohen Gadol, los Kohanim Bichlal, comen de parte de los Korbanot, no trabajan fuera del Bet HaMikdash, y ellos se alimentan de los Korbanot, que son permitidos, que no se tienen que quemar completamente, ellos comen una carne. Entonces, a ver qué carne te gusta más. Entonces, cuando fueron con el Cohen Gadol, Isahar Ish Kfar Barki, cuando lo llamaron y él contestó, hizo con su mano derecha un zilzul, una cosa como de desprecio. ¿Cuál es la pregunta? Por supuesto que la carne de borrego es mejor que la carne de gdi. ¿Cómo sabemos eso? Porque besa que besa ejata hace baboque. Porque Hashem prefiere que le hagan korbanot de qué vez se hace en Shahrit. Nosotros decimos hoy Shahrit en recuerdo al corbán que se hacía en el corbán tamid. Era de qué vez se hace uno en la mañana y uno en la tarde, que duraba hasta en la noche. De ahí sacamos las 3 tefilot. Entonces, como él se expresó con zilzul, con su mano derecha, hacia el rey, como que, ay, ¿qué estás diciendo, rey? Tú no entiendes nada, la reina tiene toda la razón. El rey se ofendió y mandó a que le corten la mano derecha. Como él era un Cohen Gadol y la boda del Cohen Gadol se hace con la mano derecha, él le pagó un cohecho, una mordida
al torturador de él para que en lugar que le corte la derecha, le corte la izquierda. Entonces le cortaron la mano izquierda, pero el rey se enteró del chisme, se molestó mucho y dijo, te vamos a cortar ahora la derecha. Y esta persona, Isahar, pobrecito, se quedó sin la mano derecha, sin la mano izquierda. Dice la Gemara, ¿por qué lo castigaron así? Y utiliza esta lashon, porque él recibió el castigo que él merecía. ¿Por qué? Porque él cuando hacía a las abodot de los korbanot, el servicio de los sacrificios, él se ponía guantes, porque él no quería ensuciarse las manos con la sangre. Y eso es una falta de respeto, no se hace trabajos de korbanot, al contrario. Me acuerdo que mi papá siempre decía, yo sé que a ustedes puede ser que les dé un poco de asco, pero mi papá siempre decía que el Admur de Gur siempre decía que vieron que en los lugares donde se ponen los hasidim y el Rebe levanta una copa de vino y hace lejaim, dice lejaim, como que brinda con las personas que están presentes ahí en su tish. No sé si les tocó, tuvieron la oportunidad de viajar a Israel, en Vishnitz, en Bnei Brak. Las mujeres tienen una cosa que casi no se ve nada. Yo me acuerdo cuando viajé a estudiar, bueno, hace muchos años, pasaba varios Shabbatot en Bnei Brak, tenía una amiga que su familia vivía en Bnei Brak y a mí me gusta todo eso de Hasidim y eso. Me gustaba mucho ir al Tish de Vishnitz, que estaba ahí en Bnei Brak, y casi no se ve nada, tiene como unas persianitas ahí las mujeres, pero uno ve el Rebe como así vestido y toda la gente cantando a su alrededor. O Belz, no sé si les tocó ir al Knis de Belz en Jerusalén, tienen esa monstruosidad que es una réplica al Knis de Belz que estaba en Europa. Entonces el Rebe y los Hasidim, con tal de que el Rebe los mire y haga un vínculo visual con él, entonces uno se van pasando los vasos al otro. Entonces, una vez una persona se expresó y dijo, qué guacala que muchos toman del mismo vaso. Y una vez el Admur de Gur dijo, no hay vaso más limpio que más Yehudim tomen del mismo vaso. Bueno, yo no quiero, Baruch Hashem tiene las cámaras apagadas, así que no les estoy viendo la cara de asco que están poniendo, pero bueno, esa es una explicación. No tenía que darle a Isahar Ishbarki asco hacer la boda del Bet HaMikdash y ponerse guantes. El Ben Ishai, una vez escuché un pshat del Ben Ishai, pregunta, entendemos que él tenía que recibir un castigo, porque si él hacía la boda del Kohen Gadol con guantes, entonces que se le imposibilite usar la mano derecha para que haga boda korbanot con la mano derecha. Pero al final el tipo se quedó sin la mano derecha y sin la mano izquierda. La mano izquierda, ¿qué culpa tenía? Mele la mano derecha, porque la boda la hacía con la mano derecha, que se la corten. Pero la mano izquierda, ¿por qué le cortaron la mano izquierda? Se lo dice porque con la mano izquierda él se colocaba el guante en la mano derecha. Entonces, por eso él al final terminó recibiendo un castigo en ambas manos. Entonces, lo que entendemos de todo esto es el cuidado que hay que tener en el Kabot, no nada más de la Torah, no nada más de un Talmid Jajam que estudia Torah, sino de cualquier circunstancia que hace que sea una falta de respeto, incluso ni siquiera un olor feo, una basinica o una cosa que está en un lugar donde también están libros de Torah. El Hafetz Haim se puso muy nervioso y criticó mucho a esa gente. Hasta ese punto, una persona tiene que tener el cuidado de lo que es el Kabod Torah. Por supuesto que a no faltarle el respeto a alguien que es un transmisor de la Torah. Mi hijo justamente estaba leyendo un libro que hablaba sobre el tema de Kabod de Talmidei Jajamim y cuentan ahí, ayer justo estaba leyendo con él cuentos muy difíciles de gente que le faltó el respeto a Talmidei Jajamim muy grandes, obviamente, y al final, no sé, ahora me acordé uno, justo, no, a mí no me gustan esos tipos de cosas así drásticas, pero bueno, voy a compartir con ustedes uno nada más, nada más para tener la percepción de las proporciones adecuadas que una persona tiene que tener. Ahí contaban de Rabel Hanan Wasserman, uno de los grandes Talmidei Jajamim de Europa en la Segunda Guerra, que vamos a ubicarnos un poquito en la historia europea, en la pre-Segunda Guerra. Estamos hablando de una Europa muy intelectual, muy del primer mundo, en el cual los Yehudim
nos gusta a los Yudim estar involucrados en las cosas del mundo y de saber y de las novedades, especialmente en el mundo ashkenazí, que siempre los Yudim europeos estuvieron muy, muy involucrados en la sociedad europea. Lamentablemente eso fue una cosa muy fea para el Yahadut en general, porque logró convencer a personas que venían de una cuna muy religiosa, meterles, ¿se acuerdan? Una vez hablamos del comunismo, que muchos de los comunistas top 10 eran muchos, lamentablemente muchos Yudim. Existía un movimiento que se llamaba el movimiento bundista, del Bund. El movimiento bundista era un movimiento judío, estaba muchos Yudim ahí, tipo una cosa, la Shomer HaTzair, una mezcla de comunismo con judaísmo, yo qué sé. No era gente religiosa ni nada, pero el ideal ese de que todo es para todos, los Yudim siempre somos muy de que todo tiene que ser para todos y vamos a compartir y todo eso, generaba un conflicto bastante fuerte con el mundo religioso, completamente aislado de todas esas ideas, que no iban a universidades, que no pertenecían a todo esto. Entonces parece que en una ocasión un alumno del Rab, el Hanan Wasserman, pasó junto con, se cruzó en la calle con un grupo de muchachos y chicas que estaban juntos de este movimiento budista, probablemente salían de alguna reunión que tuvieron, etcétera, etcétera, y el chico les dijo, lo que ustedes hacen no es correcto, no sé si se los dijo de bonita manera, de mala manera, eso no lo trae el cuento, obviamente. La cosa es que esta gente se quedó enojada con este muchacho y al otro día un grupo de muchachos de aquí lo fueron a buscar al muchacho a la yeshiva donde estaba el Rab Wasserman. Quería pique, había bronca, tú que nos dijiste ayer, hoy te vamos a reventar. Entonces el Rab Wasserman los estaba así con la mano diciéndole, chicos, retírense, no es aquí el lugar, no está bien, esto es un Beit Midrash. Entonces uno de los muchachos de ahí dijo, con las manos no. Fue lo que el muchacho le contestó, con las manos no. Entonces el Rab le dijo, con tus manos no. Y al final, ¿qué creen que le pasó? Al final, después de un tiempo, esta persona tuvo un problema en las manos y no las podía mover. Sí, lo traen en este libro como un ejemplo extremo del cuidado que una persona tiene que tener de no agredir, ni siquiera a lo mejor sin intención. Estamos hablando también de Jajamim de un nivel muy, muy alto. Muy bien. Entonces, aquí lo que el Pirkei Avot también nos quiere enseñar, cuentan sobre el Rab Haim de Kosov, que era uno de los grandes también del Hasidut, que una persona entiende qué es Kabod y no es Kabod en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, una persona entiende de que yo, si soy un estudioso muy grande de la Torá, Loma Timli no es mejubat para mí, no es honorable para mí ir a estudiar Torá con otra persona que a lo mejor no es de mi nivel. Entonces, Rab Haim Kosov estudiaba esta Mishnah y decía, Kola mejabedeta Torá, no, el hecho de que una persona tiene la capacidad y la humildad de ir a estudiar Torá con otra persona, filu que a lo mejor no es de un nivel de Torá tan grande, no le quita a esta persona su mérito de su caboda Torá. Al contrario, la humildad es un tema que embellece a la persona que tiene esa capacidad de bajar la cabeza y de decir, bueno, él a lo mejor no es tan talmid jajam como yo, pero yo también puedo aprender Torah de él. No, Mikol me la meda iskalti, dice David Amelech. Yo aprendí de todos los que me enseñaron, pero también tengo la capacidad de poder aprender de mis amigos, y mi talmidá yotermikulam, y de mis alumnos. Tengo esa apertura y esa humildad de poder, con tal de estudiar Torah, no es una falta de respeto mía aprender Torah de otras personas, al contrario, es una ma'alá. Cuanto yo más aprendo Torah de otras personas, mi cuerpo, mi persona, se enaltece más, cosa que vemos que en otras áreas no es tan así. En el libro de Rab Tversky, de Tzadik Libraja, él tiene un libro sobre el Pirkei Avot, que es el que tengo acá, dentro de muchos libros aquí. Es en este libro que él trae esto, lo que estoy diciendo. Él dice, él era médico, él después de estudiar medicina normal, él después hizo una especialización en psiquiatría, él era psiquiatra. Él dice, en el mundo de la medicina no se encuentra eso. En el mundo de la medicina hay mucho pique.
Y a mí me pasó y en mi familia nos pasó de que en situaciones, no sé, a ver, voy a ponerles un ejemplo. Uno de mis hermanos que tuvo un hijo prematuro tenía un pediatra. Y nosotros como hermanos, metiches que somos, especialmente yo que soy la grande y que me considero la bobe y la suegra de mis hermanos, no me gustaba como el subpediatra manejaba esta situación. Entonces, le dije a mi hermano, me parecería que sería correspondiente que preguntes una segunda opinión. Mi hermano me mandó a volar. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres cuando nuestros objetivos no se cumplen como queremos? Buscamos una alternativa. Entonces le hablé a mi mamá, vive en Panamá hasta los 120. Le dije, ma, está pasando esto y esto. Bueno, mi mamá, obviamente, le habló a mi hermano y donde manda capitán no manda marinero. Dijo, está bien. Ahora, ¿cómo le dices a tu pediatra que quieres que entre otro pediatra? Nadie quería entrarle. No, yo no entro a este hospital, no es fácil. Por eso Hazal son muy inteligentes cuando dicen Tov Sheba Rofin la Geinam. No es esa la interpretación, pero bueno. Y no debería de ser así. Si una persona tiene un compromiso, cuando asumió la medicina, hicieron un juramento, ¿no? Que van a hacer todo lo que esté en sus manos para salvar vidas y no les importa de qué piel les son, ni de qué raza, ni de todo eso. Si Ágrava, yo creo, pregunta con otro médico para que entre los dos veamos si lo que estamos haciendo está bien y si lo que estoy haciendo está mal, que me enseñe para salvar una vida. Estamos tratando de eso, ¿no? En determinados ambientes eso genera conflicto. En un ambiente de Torah, en un ambiente cuando la búsqueda de la verdad es real y es verdadera, no debe de haber ningún problema. Por eso es que Hazal avalan y promueven tanto que hayan discusiones de Torah. Toda discusión que tiene una finalidad de que esta discusión es buscar diferentes puntos de vista y encontrar la verdad, no tiene que ser una discusión que a uno se lastime, tiene que ser una discusión ádraba. Tú piensas A, yo pienso B. A lo mejor yo me puedo salir de mi zona de pensar A y empezar a pensar como B, y eso me va a enriquecer a mí más. No te tengo que odiar a ti o molestarte a ti o verte a ti como algo, como una cosa amenazante, sino al contrario. Y la otra cosa que es bufón mejulada la briote, es una cosa que se desprecia, ¿sí? Entonces, Hazal dice, y aquí lo trae Rastversky, dice que el ser humano fue creado a lo último. El día sexto de la creación fue creado el humano y el humano fue el último que se creó. ¿Cuál fue el motivo de que se creó al humano último? Primero podemos explicar que es para que cuando se despierte, Hashem le hace el molde y le insufla un pedazo de Neshama, se despertó y vio que está toda la mesa preparada, todo listo para que él la disfrute. Y si a esta persona se le suben los aires de grandeza porque ve eso y que dice, se toma muy en serio Bishvilin y Braolam, le dicen, no te creas muy, porque Zebuf Katmeja, las mosquitos, las moscas, los insectos fueron creados antes que ti, entonces bájale un poquito, no eres tan así. Entonces, una persona tiene que tener un equilibrio de las virtudes que una persona tiene para estar equilibrado. ¡Qué grande! Somos lo más grande de la creación, pero no somos lo más grandes de la creación porque nosotros somos los más grandes de la creación. Somos los más grandes de la creación porque tenemos una finalidad y una función de hacer cosas que somos los únicos que lo podemos hacer. Entre paréntesis, las mujeres fuimos creadas todavía después que los hombres, para que todavía es un nivel de espiritualidad todavía más superior. O fuimos creados juntos, pero al final se nos separó como última creación. Entonces, eso es lo que quiere decir. Una vez el Midrash cuenta que Hillel estaba muy apurado en la calle, entonces se encuentra con un alumno y el alumno le dice, Rab, ¿a dónde va? Y el Rab le dice, me voy a hacer una mitzvah. Entonces el alumno le dice, ¿qué mitzvah voy a ir a hacer? Voy al baño, me voy a bañar, voy al Bet HaMikdash. ¿Cómo? ¿Qué mitzvah es? ¿Cómo? Estoy cumpliendo una mitzvah de respetar a mi cuerpo, que es un estuche de mi Neshama. Entonces eso es lo que realmente tiene valor. Es decir, enaltecer
nuestro cuerpo también tiene una parte en religión. No es Avodah Zará cuidarse, no es Avodah Zará arreglarse, pintarse, ponerse bonita, especialmente vigilar las mujeres. No es una cosa de ego o de vanidad o de esas cosas. Adraba es helek de la mitzvah de ser como nosotras tenemos que ser, criaturas que nuestro guf también y mejubad a la briot. No nada más nuestro nefesh sea mejubad, sino también nuestro cuerpo que sea mejubad a la briot. Con el equilibrio, obviamente, que tiene que ser el equilibrio correcto y como tiene que ser. Lo que le invirtamos a nuestro cuerpo, que sea coherente a lo que le invirtamos a nuestra alma. Una vez, me acuerdo, a lo mejor la Mora Jessica también se acuerda de que vino a la escuela una mujer, Val Teshuvá, que había hecho una teshuvá muy fuerte. Creo que ella había trabajado como diseñadora en Donna Karan, o no me acuerdo bien, o diseñadora de modas de una de las revistas de los Estados Unidos. Ella a Filu vino con una presentación PowerPoint para mostrar cómo es en el mundo de la moda toda la mentira que se usa, todo el Photoshop, toda la esta. Y ella había dicho de que, y era una mujer y se veía muy guapa, muy bien arreglada y todo. Y ella dijo en el Yad, no necesitamos que ella lo diga, ya lo sabemos nosotros, pero ella dijo un punto muy importante, dijo, mientras el cuerpo tenga una relación adecuada y proporcionada con lo que es el cuidado del alma, está perfecto. Cuando una persona ya pierde la proporción y se dedica más al cuidado del cuerpo, porque es más fácil y más cómodo a lo mejor, que el cuidado del alma, ahí se pierde la proporción. Y ella había dicho algo que a mí se me quedó muy grabado. Ella dijo, ¿quieres invertir en tu cuerpo? ¿Quieres ir al gimnasio todos los días y hacer 1 hora de ejercicio? Perfecto, muy bien. Pero, ¿qué le das al alma? ¿Haces gimnasia todos los días 1 hora? Muy bien, ¿le diste al cuerpo 1 hora? Ahora, siéntate después y métete a un shiur de Torah. 1 hora. Entonces, equilibras el cuerpo con el alma. Pero si nada más vas al gimnasio y no te llenas tu parte espiritual, ahí ya empieza a haber un desequilibrio y ahí ya es lo que estaban queriendo hacer los Yevanim, los griegos con el pueblo de Israel, un culto al cuerpo, una Avodah Zará al cuerpo. Eso es Avodah Zará, eso no debe de ser. Muy bien, seguimos con la Mishnah Tet. Rabbi Ishmael Beno, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, un minuto que aquí voy a cerrar en este. Voy a abrir el otro, aquí está. La verdad es que hay muchos masiot de esto de Kaboda Torah y todo eso, pero bueno, no nos da tiempo. Rabbi Ishmael Beno, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, dice, a José Hatzmo Minadin, ahora vamos a traducirlo como dice el Bartenura y vamos a ver los Mefarshim. Porek mimenu eiva vegazel ushbuat shav, veagas libo beorah shoter rasha vegaz ruach. Este Rabbi Ishmael dice 2 conceptos, básicamente. Una persona a José Hatzmo Minadin, dice el Bartenura. Bimkom sheyesh gadol mimenu inami omer le baale adin sheit pashtu. En una situación que a una persona le piden ser juez, determina cómo es la halajá en tal lugar, y una persona, José quiere decir trata de evadir, trata de evitar, porque ve, sheyesh gadol mimenu, hay un talmid jajam que es más talmid jajam que uno, entonces, dice, se hace a un lado. O dice, ¿sabes qué? Mejor, y es lo que hoy en día se usa mucho, cuando una persona la demandan o lo que sea, hay antes a empezar un juicio, hay una comisión de arbitraje, tiene otra palabra, no sé qué, y arbitraje, que generalmente los abogados mismos le recomiendan a las personas antes de ir a un juicio, llega una peshara. Sí, no sé, en un caso de divorcio, de que se está hablando de mucho dinero entre el señor y su ex, siempre los abogados van a aconsejarle a las dos partes, llega una peshara, porque siempre vas a ganar más en esa negociación que si vas a un juicio y lo pierdes. Eso es una cosa que es lógica. Pero la Torá no lo dijo nada más por eso. La Torá lo dice en una situación de humildad hacia el juez. Evita cualquier situación de juicio, trata de evitar. ¿Por qué? Porque
si logra llegar a eso y no tener que irse a juicio y empezar con problemas, el fiscal, el acusador, etcétera, etcétera, porek mimenu eiva, se quita de él odio. ¿Por qué? Dice Bartenura. Shayotze mi bet din hayab soné la dayan. Obviamente uno está muy bien con el otro cuando el otro decreta a favor de uno, pero en el momento que el juez, el jajam, decretó que yo tengo que pagar, ya no me cayó tan bien ese jajam. Entonces, Omer Belibó se queda con esto de que fue favoritismo del otro lado, seguro fueron mejores con el otro porque tiene familia más importante o tiene más dinero, etc. Entonces, trata de evitar lo que más puedas entrar a una situación conflictiva. Eso no quiere decir, trata de llegar a una situación de mediación. Si tú llegas a una situación de mediación, evitas tener odio, evitas gesel. ¿Por qué gesel? Shema Yehayev Zakai. A lo mejor te equivocaste y pusiste que el que no tenía que pagar paga o viceversa. Benimtsache gesel. Entonces, indirectamente, tú como juez que estás creyendo que estás haciendo las cosas bien, te equivocaste si hiciste mal. Ushbuat shav, o una promesa en falso, hiciste jurar a alguien en falso. Shema Yehayev shua le misheino hayav. Benimtsa, hiciste jurar que dijiste el Shema Shem en vano. Ahí termina el consejo número 1. Consejo número 2, hagas libo beora, es decir, una persona que es gas libo, que su corazón es ancho. ¿Qué quiere decir? Es prepotente, tiene un poco de gabá, y dice, este juicio ya me lo sé, ya lo repetí 1000 veces, para mí son papas fritas, está muy fácil. Bli, velo yun, uvelo amtana, no analiza bien las cosas y no espera el momento adecuado a ver qué lado tiene. Entonces es una cosa muy, muy dura eso. Y Rabbi Ishmael llama a esta persona shoté, es un tonto, es un rasha y es un presumido y un prepotente porque él se cree que sabe todo. Dice el Ikar Tosafot Yom Tov, shoté shemarbe alabeiba, porque por una tontería como esa está metiendo la pata y está haciendo una cosa que la gente lo odie gratuitamente. Rasha, porque no tiene miedo de si se equivocó, si no se equivocó. ¿Sí? Y Gas Ruach es que así es, porque ¿por qué llegó él a tener esa prepotencia y a decir, yo no necesito analizar tanto porque yo ya me lo sé todo? Por ese tema de Gasut Ruach. Muy bien, vamos a explicar un poquitito qué explican Jajamín sobre eso. Primero que nada, el Rabbi Ovadia trae un libro que Jajam, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, era una persona muy, muy cercana a Rabenu Akadosh, a Rabbi Yehuda Anasi. Hasta incluso, que dice la Gemara, comenta sobre él, Leahashe Nichnas Rabenu Akadosh la Metipta, cuando él entraba a la yeshiva, Nichnas a Harab Rabbi Ishmael. El segundo al mando era Rabbi Ishmael. Que Iván Shayu Yoshvim al Gabe Karka de Rabbi Ishmael, Baal Basar allá. Ellos estaban sentados en el piso y Rabbi Ishmael era un poquito gordito. Rabbi Ishmael, allá me fasebe olech leat veina nashim. No, la gente toda estaba sentada en el piso, entonces él, para llegar hasta donde tenía que llegar, tenía que evadir a la gente. Ahora, un flaquito pasa fácil entre personas, pero una persona que es más gordita era todo un problema. Entonces allá leat tenía que caminar despacio. De allá había una persona que era otro alumno de Rabbi Yehuda Anasi que no le parecía esto porque todo el mundo se tenía que mover para que él pase porque era grande. Shaya Rabbi Ishmael mira que posea al Rosh Amkosh, parecía como que él estaba pisando a la gente. La gente abajo una vez se paró y gritó, Mi Uzeshe Mafsi al Rosh Kodesh. ¿Quién es esta persona que parece que está pisando a la gente? Vayan Rabbi Ishmael Bayomar, y él contestó, Ani Ishmael de Rabbi Yossi, soy Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, Shebati Lilmot Torah mi Rabbi, yo vine a estudiar Torah de Rabenu Akadosh. Entonces esta persona le dijo, fíjense en la conversación esta, Vejiatá Agum Berraúl Lilmot Torah mi Rabbi, tú te consideras que estás en un nivel tan elevado de que llegaste y que puedes tomar Torah, adquirir Torah de Rabbi. ¿Y cómo le contesta a él? Obviamente que nadie puede decir sobre él que sí. Pero ¿cómo le contestó Rabbi Ishmael? Le contestó, Vejimoshe Rabenu allá Agum Berraúl Lilmot Torah mi pia Geburá.
Y Moshe Rabenu sí podía estudiar Torah de Hashem, que se subió 40 días y 40 noches varias veces. Amarlo Obdam, le dijo Obdam, Veji Moshe ata, ¿y que tú te crees que eres Moshe? Entonces le dice el Rab, ¿y qué? ¿Y el Rab Yehuda es Hashem? Le contestó el Rab. Amar Rab Yosef, Kibel Rabbi Gimuló, al Sheshama, Sheabdam Tzabaj, al Rabbi Ishmael, Umalivo, Veló Mija Bellado. Rabbi Yehuda a Hasid, que era un grande, estaba oyendo que están diciendo de que si puede estudiar Torah de él, le están faltando el respeto a la Ishmael, y él se quedó callado, ¿sí? Veló Mija Bellado, Ulekaj Koró Rabaj, Veló Amar Rabenu, ¿sí? Beintaim, bueno, de cuenta la Torah todo lo que pasó, que no sabían qué contestar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuenta, por ejemplo, otro más de la importancia que tiene de este Rab, de cómo hay que cuidarse de no meterse en pleitos y de alejarse de cualquier situación que puede generar en la persona algún tipo de conflictos. Cuentan que este Rabbi Ishmael tenía un campo y cada Erev Shabbat le traían una canasta llena de fruta de su propio campo. Y una vez el señor que siempre le traía el Erev Shabbat la canasta de las frutas se adelantó y en lugar de traerla el Erev Shabbat se la trajo un jueves. Y le preguntó Rabbi Ishmael, ¿por qué hoy me la estás trayendo? Igdamta, me la trajiste un día antes y no te esperaste hasta el viernes. Manishtanayo. Entonces le contestó, mañana tengo un juicio. Entonces, Aníbal Adin Torah, Akdim Babia Perot Lichbodo. Mañana tengo un juicio contigo y no me va a dar tiempo de traerte las frutas mañana, entonces te traigo las frutas hoy. Estamos hablando que las frutas no eran un regalo del empleado, las frutas eran del campo de Rabbi Ishmael. Entonces, si era Rabbi Ishmael le cabe el nota perot. Rabbi Ishmael dijo, yo no voy a recibir las frutas porque Pasul Adin Ani Ladunotja. Yo estoy ahora imposibilitado de poderte hacer un juicio porque aunque son mis frutas y tú me traes a mí de lo que es mío, sof kol sof, me estás haciendo un favor, entonces eso se puede considerar que es como si fuera un cohecho, es como si fuera una mordida. Hasta ese punto, los jajamín se cuidaban de no hacer ninguna cosa y siempre estar buscando situaciones de escaparse de lo que es tener que proceder en un juicio, etc. Bueno, podemos hablar más cosas de lo que significa Shvuat Shav, la importancia que tiene que tener uno de no sacar el nombre de Hashem en vano, sino, y estamos hablando en un caso de un juicio de que si el juez hace jurar es porque él considera que había que jurar, porque si no, ¿cómo se hace? No sé, ¿cómo le crees? Uno, no sé, uno dice que le debe dinero y el otro dice, no me debes dinero, lo tenían que hacer jurar, pero y si a lo mejor jura por miedo, jura por eso, y al final el juez recibe un castigo, en verdad, por eso. Bueno, para terminar nada más esto, es la importancia que Jajamim le dan a la persona de ser una persona que siempre busque la conciliación y la paz, como habíamos visto de Aarón a Cohen, que Aarón a Cohen era el prototipo de ser una persona siempre conciliadora, siempre buscar la paz, no te vayas, no seas una persona confrontativa. Eso no quiere decir que te dejes, no quiere decir eso. Quiere decir, si hay alguna forma de arreglar las cosas antes de llegar a una situación de conflicto más fuerte, trata de arreglar las cosas que sea en esa forma. Y también lo vemos a Moshe Rabenu, cuando fue lo de Korah, siempre de una manera muy conciliadora, muy tranquila. Él fue con Datán y Abiram, en lugar de esperar que Datán y Abiram vayan con uno, siendo el grande Moshe. Es algo que hoy a una persona normal no le entraría en la cabeza, como alguien como Moshe Rabenu va directamente con las personas que lo ofenden y todo. Bueno, mañana, Besat Hashem, nos vemos en Shira Shirim. Un beso grande, Shavuot Tov. Gracias, Hola, Tito. Gracias, Mora.